Él me obligó a firmar documentos para sacarme de la casa y mandarme lejos. Yo firmé. Él sonreía victorioso, sin imaginar que mi decisión silenciosa ya había sellado el verdadero fin de aquella casa, y no era lo que él esperaba. La mano de mi hijo tembló cuando colocó el papel frente a mí. Lo vi, aunque fingiera toda esa firmeza, esa voz gruesa diciendo que era para mi propio bien. Vi su mano temblar. Y fue en ese temblor que entendí que había perdido a mi niño. No a la muerte, como perdí a mi Antonio 3 años atrás. Lo perdí por algo peor. Lo perdí por la avaricia vestida de preocupación. Por el egoísmo disfrazado de cuidado. Firma aquí, mamá. Es solo una formalidad. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia y si ya pasaste por algo parecido. Y no olvides dar like para no perderte historias como esta. Miré aquel papel con letras pequeñas que bailaban frente a mí. 62 años, y mi vista ya no era la misma, pero no necesitaba ver cada palabra para saber lo que estaba escrito ahí. Transferencia de bienes, poder notarial, autorización para internación. Las palabras que lograba leer eran como puñaladas, cada una abriendo un corte nuevo en mi pecho. Ricardo estaba a mi lado, serio, con esa postura de hombre de negocios que aprendió a usar después de graduarse. Clara, mi nuera, estaba sentada en el sofá de la sala, revisando el celular, como si todo aquello no fuera con ella. Pero yo sabía. Dios mío, ¿cómo sabía? Esos ojitos suyos subían de vez en cuando, checando si iba a firmar, si el plan estaba funcionando. ¡Ricardo! Mi voz salió más débil de lo que quería. Carraspé. Intenté de nuevo. Hijo, no entiendo por qué quieres meterme en un asilo. Él suspiró. Ese suspiro de quien está cansado de explicar lo mismo, como si yo fuera la niña y él el adulto paciente. ¿Cuándo nos volvimos así? ¿Cuándo mi niño, ese que yo arrullaba en mis brazos, que lloraba en mi hombro cuando el padre lo regañaba, se convirtió en este hombre frío frente a mí? No es un asilo, mamá. Es una casa de retiro. Tiene toda la estructura. Enfermeras las 24 horas. Actividades. Hacía esos gestos con las manos, como si me estuviera vendiendo algo. Y lo estaba, ¿verdad? Me estaba vendiendo la idea de que yo era un peso, una carga que necesitaba ser depositada en algún lugar lejos de ellos. Pero no necesito enfermera. No estoy enferma. Mi voz estaba comenzando a fallar y yo odiaba eso. Odiaba parecer débil. Cuido mi casa, hago mi comida, voy a la iglesia. Por ahora. La voz de Clara cortó el aire como navaja. Ni siquiera levantó los ojos del celular. Pero usted ya tiene 62 años, doña María. Y esta casa está muy grande para que la cuide sola. ¿Ya pensó si se cae? ¿Si se siente mal y no hay nadie aquí? Tragué saliva. Ella tenía una manera de hablar que parecía preocupación, pero el veneno estaba ahí escondidito debajo de las palabras bonitas. Conocía ese veneno. Venía sintiendo el sabor de él desde hacía meses, desde que ella empezó a comentar sobre la edad avanzada de la señora, sobre los costos de mantener esta casa, sobre cómo sería más práctico si yo me fuera a un lugar adecuado. Clara tiene razón, mamá. Ricardo estuvo de acuerdo demasiado rápido. Siempre estaba de acuerdo demasiado rápido con ella. Nosotros estamos haciendo esto pensando en ti. Imagina nuestra preocupación sabiendo que estás aquí sola. Quise gritar. Quise sacudirlo y preguntarle dónde estaba toda esa preocupación en los últimos 3 años. Cuando quedé viuda y pasé noches en vela llorando por la falta de Antonio. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando vendí mis pocas joyas para ayudar a pagar su curso de posgrado? ¿Porque el sueldo no alcanzaba? ¿Dónde estaba cuando tuve que ir sola a todas las consultas médicas después de la muerte de su padre? ¿Porque ellos estaban muy ocupados? Pero no grité. Nunca fui de gritar. Me criaron para tragar, para aguantar, para ser fuerte en silencio. Así que solo pregunté bajito. ¿Y cuánto cuesta ese lugar? El silencio que siguió fue pesado.
Ricardo miró a Clara. Clara lo miró de vuelta y en ese intercambio de miradas vi todo lo que necesitaba ver. No era sobre mí. Nunca había sido sobre mí. Eso no importa ahora, mamá. Lo importante es... ¿Cuánto cuesta, Ricardo? Repetí, esta vez con más firmeza. 2.000 al mes. Lo dijo rápido, como quien arranca una curita. Pero es un excelente lugar. Tiene todo lo que... 2.000. Casi me río. Casi. Hijo. Mi pensión es de 1.500. ¿Cómo vamos a ayudar? Clara interrumpió ahora sí, soltando el celular y encarándome con esa sonrisa que ella creía que era convincente. No se preocupe por eso, doña María. Nosotros vemos cómo le hacemos. Nosotros vemos cómo le hacemos. Las palabras resonaron en mi cabeza. Claro que iban a ver cómo le hacían. La manera era que yo firmara esos papeles, transferir la casa que Antonio y yo construimos ladrillo por ladrillo al nombre de ellos. Y ahí sí, ahí tendrían cómo pagar el tal asilo barato. Venderían mi casa, se quedarían con el dinero, y yo me pudriría en aquel lugar esperando que la muerte llegara. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Firmarías esos papeles confiando en que tu hijo solo quiere tu bien? Me levanté despacio de la silla. Mis piernas estaban temblorosas, pero no podía demostrar debilidad. Ahora no. Tomé el papel y lo miré con más atención, forzando la vista para entender cada cláusula. Transferencia total de la propiedad, renuncia de derechos, poder notarial irrevocable. Necesito pensarlo, dije doblando el papel. Mamá, no hay mucho que pensar. Nosotros ya visitamos el lugar, ya hablamos con los responsables. Ya dije que necesito pensarlo, Ricardo. Esta vez mi voz salió más dura. Lo vi dar un paso atrás, sorprendido. Hacía tiempo que no le hablaba así. Hacía tiempo que no le hablaba así a nadie. Clara se levantó del sofá y en ese movimiento vi toda su irritación. La máscara había caído por un segundo. Doña María, con todo respeto, usted está siendo egoísta. Nosotros estamos tratando de ayudar y usted... ¿Egoísta? La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Yo soy egoísta. Clara, cálmate. Ricardo intentó intervenir, pero ella ya estaba lanzada. Sí, señora. Nosotros aquí preocupándonos, gastando nuestro tiempo buscando el mejor lugar. Y usted viene con toda esta resistencia. Parece que no quiere su propio bien. ¿Mi propio bien? Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Mi corazón estaba acelerado y sentía esa presión en el pecho que el doctor dijo que debía evitar. Estrés, había dicho. Evite el estrés. ¿Cómo iba a evitar el estrés si mi propio hijo estaba tratando de sacarme de mi casa? ¡Salgan! Mi voz salió ronca. ¿Qué? Ricardo parpadeó confundido. Dije que salgan de mi casa ahora. Mamá, estás exagerando. ¡Salgan! El grito salió de un lugar que ni sabía que existía dentro de mí. Un lugar de rabia pura, de dolor acumulado, de años tragando desprecios y fingiendo que todo estaba bien. Ricardo y Clara se miraron asustados. Nunca me habían visto así. Yo misma nunca me había visto así. Está bien, volvemos cuando esté más calmada, dijo Ricardo, ya tomando a Clara del brazo y caminando hacia la puerta. Pero piense en lo que le dije, mamá. Es en serio. Solo queremos lo mejor para usted. La puerta se cerró y yo me desplomé. Literalmente me desplomé ahí en el piso de la sala, abrazada a mis propias rodillas, llorando como no lloraba desde el funeral de Antonio. Solo que esta vez no era luto, era traición. Era la sensación de que había dado mi vida entera por alguien que ahora me veía como un objeto desechable. Me quedé ahí por ¿cuánto tiempo? No sé. El sol que entraba por la ventana cambió de posición. Las sombras se hicieron más largas. Mi cuerpo dolía. Mi espalda se quejaba de la posición, pero no podía moverme. Era como si toda la energía hubiera sido succionada de mí. Cuando finalmente logré levantarme, ya casi estaba oscureciendo. Fui a la cocina, puse agua a hervir, hice un té de manzanilla.
Mi Antonio siempre decía que el té de manzanilla resolvía todo. No resolvía, claro, pero el ritual de hacerlo, de sostener la taza caliente entre las manos, me traía un poco de paz. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa donde habíamos comido en familia durante tantos años, donde Ricardo hacía su tarea mientras yo preparaba la cena, donde Antonio y yo planeábamos el futuro. Y fue ahí, en ese silencio pesado de la casa vacía, que tomé mi decisión. No iba a firmar. No iba a entregar mi casa. No iba a ser descartada como si no valiera nada. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo no llamó, no apareció. Parte de mí esperaba que viniera a disculparse, a decir que Clara lo había presionado, que él en realidad no quería hacerme eso. Pero el teléfono permanecía en silencio. Fue en esa quietud que empecé a ver las cosas con más claridad. Empecé a recordar cosas, como aquella vez hace 2 años cuando Ricardo me pidió prestado dinero para una emergencia. 1000 pesos que nunca devolvió. O cuando vendí el anillo de compromiso que Antonio me había dado para ayudarlo con el enganche del departamento. O las innumerables veces que dejé de comprar cosas para mí para poder darle a él. Y nunca fue suficiente. Nunca fue suficiente porque cuanto más yo daba, más él pedía. Y yo, como tonta, seguía dando, pensando que estaba siendo buena madre. Pero ser buena madre no significa dejarse usar. Me tomó 62 años y una traición para entender eso. Una semana después de aquella discusión, alguien tocó a mi puerta. Era Sebastián, el abogado que había ayudado a tía Antonio y a mí cuando compramos la casa. Don Sebastián. ¡Qué sorpresa! Pasa, por favor. Doña María, vengo porque su hijo me contactó. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ricardo? Sí, él me pidió que le ayudara con unos papeles. Papeles de transferencia de propiedad y... Me quedé callada, esperando que continuara. Y yo le dije que no, doña María. Le dije que no podía hacer eso sin hablar primero con usted. Sentí una ola de alivio. Don Sebastián siempre había sido un hombre íntegro. Gracias. Él me contó sobre la casa de retiro, sobre la preocupación con su salud. Pero, doña María, yo conozco a usted hace más de 30 años. La vi criar a ese muchacho sola después que don Antonio falleció. La vi trabajar, luchar, sacrificarse. Y francamente, me parece muy conveniente que justo ahora, cuando la casa está valorizada y usted tiene una buena pensión, él aparezca con esa preocupación toda. Tragué el nudo en la garganta. ¿Qué debo hacer? Primero, no firme nada. Segundo, si realmente quiere ir a una casa de retiro, que sea porque usted quiere, no porque la estén presionando. Y tercero, si me permite, me gustaría investigar un poco sobre la situación financiera de su hijo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando alguien viene con tanta prisa por bienes, generalmente es porque está en problemas. Y si ese es el caso, usted merece saber. Le di permiso y don Sebastián salió con la promesa de volver pronto. 2 días después, él volvió con una carpeta llena de papeles. Me senté mientras él abría los documentos en la mesa. Doña María, lo que voy a contarle no es fácil de escuchar. Estoy preparada. Su hijo y su nuera tienen deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito al límite, préstamos bancarios atrasados. Están a punto de perder el departamento donde viven. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo? Gastos. Viajes, ropa de marca, restaurantes caros. Vivían muy por encima de sus posibilidades. Y ahora las cuentas llegaron. Y pensaron que usted era la solución. Vender su casa, quedarse con el dinero, resolver sus problemas. Las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de indignación. ¿Cómo mi propio hijo podía hacerme esto? Don Sebastián, ¿qué debo hacer? Protegerse. Vamos a hacer un testamento dejando claros sus voluntades. Vamos a garantizar que su hijo no pueda, bajo ninguna circunstancia, tomar decisiones sobre su vida o sus bienes
sin su consentimiento explícito. ¿Y la casa? La casa es suya. Y va a seguir siendo suya mientras usted esté viva. Después, usted decide qué hacer con ella. Pasamos la tarde arreglando papeles. Don Sebastián me explicó cada documento, cada cláusula. Esta vez yo estaba entendiendo todo. Estaba tomando el control de mi propia vida. Cuando él se fue, me senté en la sala y miré alrededor. Esta casa. Cada ladrillo, cada pared, cada rincón tenía una memoria. Pero de repente, ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una prisión de recuerdos. Y fue en ese momento que tuve una idea. ¿Y si realmente me fuera a una casa de retiro? No porque Ricardo quisiera, no para salvar su pellejo, sino porque yo quisiera. Porque merecía vivir mis últimos años en paz, sin la carga de mantener una casa tan grande, sin la soledad que me consumía. Pero en mis términos. Empecé a investigar. Busqué en Internet, pedí recomendaciones, visité lugares. Y fue así que encontré el Rincón del Sol, una casa de retiro pequeña pero acogedora, en las afueras de Guadalajara. El lugar era administrado por doña Beatriz, una señora de unos 70 años que había convertido su antigua hacienda familiar en un espacio para adultos mayores. No era un asilo frío e impersonal. Era un hogar. Había jardines, una biblioteca, una sala de estar con chimenea, cuartos individuales con baño privado. Los residentes participaban en la administración, tenían voz, tenían dignidad. ¿Cuánto cuesta?, pregunté después del recorrido. 1.200 al mes, todo incluido. Alimentación, limpieza, actividades, acompañamiento médico básico. Y si algún residente no puede pagar, trabajamos con ellos. Nadie es expulsado por falta de dinero. De verdad. Doña María, aquí no es un negocio, es un proyecto de vida. Yo misma perdí a mi esposo hace 10 años y me sentí tan sola. Entonces convertí este lugar en lo que me hubiera gustado tener. Un lugar donde envejecer es digno. Sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Esperanza. Quiero venir a vivir aquí. ¿Estás segura? No quiero que tome esta decisión presionada. Estoy segura. Por primera vez en mucho tiempo estoy tomando una decisión por mí. Me mudé un mes después. En ese tiempo vendí algunos muebles, doné otros, empaqué lo que realmente importaba. Ricardo apareció 2 veces. La primera vez, intentó convencerme de que no vendiera nada, de que esperara. Pero yo ya sabía por qué. Él quería que yo fuera a aquel asilo caro que habían elegido, firmara los papeles, y ellos pudieran vender todo y quedarse con el dinero. La segunda vez, vino con Clara. Estaban desesperados. Mamá, por favor, piensa bien. Si vendes la casa así, pierdes dinero. Deja que nosotros te ayudemos a conseguir un mejor precio. Sé exactamente cuánto vale mi casa, Ricardo. Y sé exactamente para qué quieren el dinero. Don Sebastián me contó todo. El silencio fue ensordecedor. Clara empalideció. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, como pez fuera del agua. Mamá, yo puedo explicar... No. No hay explicación que justifique lo que intentaron hacer conmigo. Intentaron robarme mi dignidad, mi hogar, mi vida. Y todo para pagar sus deudas, sus caprichos. Pero somos tu familia, gritó Clara. Familia no hace lo que ustedes hicieron. Familia no miente, no manipula, no se aprovecha. Las lágrimas de Ricardo comenzaron a caer. Mamá, por favor. Estamos desesperados. Si perdemos el departamento, no tenemos a dónde ir. ¿Y eso justifica destruirme a mí? Ricardo, yo pasé hambre para que tú estudiaras. Trabajé doble turno para que tuvieras todo lo que necesitabas. Vendí mis cosas para ayudarte. ¿Y cómo me pagas? Tratando de sacarme de mi propia casa como si yo fuera basura. No es así, mamá. Sí, es así. ¿Y saben qué es lo más triste? No es que me hayan mentido. Es que descubrí que mi hijo, el niño que crié, que amé con todo mi corazón,
se convirtió en alguien capaz de destruir a su propia madre para resolver sus problemas. Salgan ahora, y esta vez no vuelvan. Mamá, salgan. Salieron. Y esa fue la última vez que los vi. Vendí la casa por un precio justo. Pagué todas mis deudas. Separé un dinero para emergencias, invertí una parte, y con lo que sobró, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Gasté en mí. Compré ropa nueva, bonita, que me hacía sentir bien. Compré libros que siempre quise leer. Invertí en tratamientos dentales que había postergado. Por primera vez, yo era prioridad. El día de la mudanza al Rincón del Sol fue extraño. No triste, solo extraño. Era como cerrar un capítulo muy largo de mi vida y empezar uno completamente nuevo. Doña Beatriz me recibió con un abrazo. Bienvenida a casa, María. Casa. Esa palabra resonó diferente, porque casa no era más un lugar físico. Era donde yo me sentía segura, respetada, valorada. Mi cuarto era acogedor. No era grande, pero tenía todo lo que necesitaba. Una cama confortable, un armario, un escritorio pequeño, un sillón de lectura junto a la ventana. Y esa ventana daba al jardín, donde podía ver los pájaros, las flores, la vida aconteciendo. La primera semana fue de adaptación. Conocí a los otros residentes. Estaba don Osvaldo, un señor de 75 años que había sido músico y todavía tocaba guitarra. Estaba doña Rosa, exactriz de teatro que organizaba obras con los residentes. Estaba doña Carmen, pintora que daba clases de arte. Cada uno tenía una historia, una vida rica y completa. Y ninguno era tratado como descartable. Las comidas eran comunitarias. Nos sentábamos juntos, conversábamos, reíamos. Había discusiones acaloradas sobre política, sobre fútbol, sobre telenovelas. Había vida, vibrante y real. Comencé a participar en las actividades. Me inscribí en las clases de pintura de doña Carmen, aunque nunca había tomado un pincel en mi vida. Mis primeras pinturas eran terribles, manchas informes de color. Pero doña Carmen decía que no importaba la técnica, importaba la expresión. Así que pinté. Pinté mi tristeza, mi rabia, mi liberación. Y con cada pincelada sentía que soltaba un poco más del peso que cargaba. Un mes después de mi llegada, doña Beatriz me llamó a su oficina. María, tengo una propuesta para ti. ¿Qué tipo de propuesta? Los residentes aquí tienen un consejo que ayuda en las decisiones sobre actividades, reglas, mejoras. Es una forma de mantener la autonomía de todos. Don Osvaldo está renunciando por problemas de salud. Nos gustaría que ocuparas su lugar. ¿Yo? Pero apenas llegué. Exactamente por eso. Tienes un punto de vista fresco. Y por lo que vi en este mes, tienes sensibilidad para lidiar con personas. ¿Qué dices? Acepté. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. En el consejo, ayudé a implementar nuevas actividades. Resolví conflictos entre residentes. Di voz a quienes se sentían invisibles. Por primera vez en décadas, sentía que estaba haciendo la diferencia. Que mi opinión importaba. Que yo importaba. 3 meses después de mudarme, recibí una llamada. Era don Sebastián. Doña María, su hijo está tratando de anular la venta de la casa. Dice que usted no estaba en plena capacidad mental cuando firmó. Mi sangre hirvió. ¿Qué? Él contrató un abogado. Están alegando que hubo manipulación, que usted fue coercionada. Es ridículo, pero necesitamos lidiar con eso. Voy para allá. Fui a Guadalajara con doña Beatriz como apoyo. En el despacho del abogado de Ricardo, finalmente lo vi de nuevo. Estaba más delgado, con ojeras, aspecto cansado. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quiso abrazarlo, preguntar si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo. Pero la parte racional, la que había aprendido sobre manipulación y abuso, se mantuvo firme. El abogado de él comenzó con el discurso ensayado. Mi cliente está preocupado por el bienestar de su madre. Creemos que doña María fue manipulada para vender la casa y...
Don Sebastián lo interrumpió. ¿Manipulada por quién? Por quien fuera que se benefició de la venta. Fui yo quien se benefició, dije con voz firme. Vendí mi casa, invertí mi dinero, elegí dónde quería vivir. Y estoy en plena capacidad mental, gracias. Pero doña María, con todo respeto, a su edad, tengo 62 años, no 92. Y mi mente está más clara ahora que nunca. El abogado consultó sus papeles, claramente incómodo. Mire, doña María, la casa valía más de lo que recibió. Recibí exactamente lo que valía. Y lo que hago con ese dinero es problema mío, no de mi hijo. Ricardo finalmente habló. Mamá, por favor. Solo queremos garantizar que estés bien. ¿Ahora? ¿Ahora te preocupa que yo esté bien? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando intentaste meterme en un asilo para quedarte con mi casa? Yo nunca... No me mientas, Ricardo. Miré fijamente a mi hijo. Vi al hombre que se había convertido. Ya no era mi niño. Ese había muerto hace mucho tiempo. Lo que tenía frente a mí era un extraño. Don Sebastián, por favor, muestre los documentos. Don Sebastián abrió una carpeta y empezó a colocar papeles en la mesa. Aquí está el contrato del asilo que el señor Ricardo y su esposa tenían planeado para doña María. 2.000 pesos al mes. Aquí está el contrato de procuración que el señor Ricardo intentó hacer firmar a su madre, dándole control total sobre todos los bienes de ella. Y aquí, él colocó más papeles. Está el historial de deudas del señor Ricardo. Tarjetas de crédito, préstamos, avisos de desalojo. Todo datado de antes de que él apareciera con esa preocupación repentina por su madre. El abogado de Ricardo revisó los papeles y palideció. Señor Ricardo, usted no me informó sobre... No importa, interrumpí. Lo que importa es que todo está documentado. La manipulación, la coerción, el intento de robo. Y si insistes en seguir con esto, voy a procesar por intento de fraude. Ricardo, el abogado llamó mi atención. Sugiero que abandone esta acción. No tiene base legal y puede traer más problemas. Pero... está cerrado. Don Sebastián guardó los papeles. Doña María seguirá viviendo donde eligió, con su dinero invertido como quiso. Y cualquier nuevo intento de interferencia será tratado judicialmente. Salimos del despacho. Doña Beatriz me tomó del brazo. ¿Estás bien? Estoy. Por primera vez en mucho tiempo, realmente estoy. Volví al Rincón del Sol sintiéndome más ligera. Era como si aquella confrontación final hubiera cortado el último hilo que me amarraba al pasado. Esa noche, sentada en mi cuarto, escribí una carta. No para mandarla, sino para desahogarme, para poner en palabras todo lo que sentía. Querido Ricardo, no sé si algún día leerás esto. Probablemente no. Pero necesito escribir. Necesito sacar de dentro de mí todo el dolor que cargué durante tanto tiempo. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé en 2 empleos para que no te faltara nada. Renuncié a mis sueños para que pudieras realizar los tuyos. Y no me arrepiento de eso. Un hijo no es una inversión esperando retorno. Es amor puro, incondicional. Pero amor no significa permitir que me destruyan. Amor no significa ser tapete. Y me tomó demasiado tiempo entender eso. Intentaste sacarme de mi casa, de mi dignidad, de mi vida. Y lo peor es que casi lo logras. Casi creí en tu preocupación, en tu cuidado. Casi firmé aquellos papeles. Pero algo dentro de mí se rebeló. Algo me dijo que yo valía más que eso. Hoy estoy aquí, en un lugar que elegí, viviendo una vida que construí para mí. Y soy feliz. No es la felicidad que imaginé cuando eras pequeño, y soñaba con envejecer rodeada de nietos, de familia. Es una felicidad diferente, más quieta, más mía. Tal vez un día puedas entender lo que hiciste. Tal vez un día te disculpes de verdad, no porque estés desesperado, sino porque realmente comprendas el dolor que causaste. Y si ese día llega, quién sabe, quizás podamos conversar. Pero hasta entonces, voy a vivir.
Voy a aprovechar cada día que me queda en este mundo. Voy a reír, llorar, pintar, bailar, sentir. Voy a ser completa, totalmente, maravillosamente yo. Porque me lo merezco. Y espero que tú, hijo mío, encuentres tu camino. Un camino de verdad, de integridad. No por mí, sino por ti. Porque vivir con la culpa de lo que hiciste va a pesarte para siempre. Con amor y tristeza. Tu madre. Doblé la carta y la guardé en el cajón. Algún día, quizás, la quemaría. O quizás no. Pero por ahora, solo necesitaba que existiera. Pasaron los meses. El invierno dio lugar a la primavera. Los jardines del Rincón del Sol florecieron y con ellos yo también florecí. Descubrí que tenía talento para la pintura. Mis cuadros todavía eran simples, pero tenían alma. Doña Carmen decía que yo pintaba con el corazón. Comencé a ayudar en la biblioteca, organizando los libros, haciendo sugerencias de lectura para los otros residentes. Leí más en esos meses que en toda mi vida adulta. Y cada libro era un mundo nuevo, una ventana para lugares que nunca visitaría físicamente, pero que podía explorar con la imaginación. Me hice cercana a Doña Rosa. Ella tenía una energía contagiante, siempre con una historia dramática para contar, siempre haciendo reír. Estábamos ensayando una obra, Don Juan Tenorio, para presentar en el Día de Muertos. Yo era la Doña Inés, a mis 62 años, interpretando a una jovencita enamorada. Era absurdo y maravilloso al mismo tiempo. Una tarde, don Osvaldo vino a conversar conmigo. Estábamos sentados en el jardín, él con su guitarra, yo con mi tejido. Doña María, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro, don Osvaldo. ¿Usted se arrepiente? De alguna decisión que hizo. Me quedé en silencio por un momento, pensando. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? No. ¿Me arrepiento de haberme distanciado de mi hijo? Sí y no. Me arrepiento de que llegamos a ese punto. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Pero no me arrepiento de haberme elegido a mí en el final. Don Osvaldo asintió. Yo tengo 3 hijos. Los 3 están vivos, gracias a Dios. Pero hace años que no los veo. Vinieron aquí una vez, cuando me mudé. Prometieron visitar siempre. Nunca volvieron. ¿Y cómo lidia con eso? Aceptando que las personas son como son, no como queremos que sean. Mis hijos tienen sus vidas, sus problemas, sus prioridades. Y yo no estoy entre esas prioridades. Duele, pero es la verdad. Y una vez que aceptas la verdad, puedes seguir adelante. Él comenzó a tocar una melodía suave en la guitarra. Era una canción triste, pero hermosa. ¿Sabe qué descubrí, doña María? Que la felicidad no viene de los otros. Viene de dentro. Viene de saber quién eres, qué vales, qué quieres. Y una vez que descubres eso, nadie puede quitártelo. Sonreí. Tiene razón, don Osvaldo. Toda la razón. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en las palabras de don Osvaldo. Felicidad venía de dentro. Durante tantos años, busqué felicidad en agradar a los otros, en ser la buena esposa, la buena madre, la buena persona. Pero olvidé ser buena conmigo misma. Y ahora, finalmente, estaba aprendiendo. 6 meses después de mudarme al Rincón del Sol, recibí una visita inesperada. Era Ricardo. Él estaba parado en la entrada, con aspecto aún más cansado que la última vez. Doña Beatriz vino a llamarme. María, su hijo está aquí. Dice que necesita hablar con usted. ¿Quiere recibirlo? Mi primer instinto fue decir que no. Pero algo en la expresión de doña Beatriz, en su mirada compasiva, me hizo dudar. Voy a recibirlo, pero aquí, en el jardín, no en privado. Bajé al jardín. Ricardo estaba sentado en uno de los bancos, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, se levantó rápidamente. Mamá. Ricardo. Nos quedamos parados uno frente al otro, sin saber qué decir. Finalmente, él habló. Perdí el departamento. Clara me dejó. Estoy viviendo con un amigo. Y bajó la cabeza. Perdí mi empleo. Sentí una punzada en el pecho,
pero me mantuve firme. Lamento oír eso. Él levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo... Me equivoqué tanto. Intenté usar a mi propia madre. Intenté robarle. Intenté descartarla como si no valiera nada. Y ahora estoy pagando por todo eso. No vine a pedir dinero, añadió rápidamente. Sé que no tengo ese derecho. Solo vine a disculparme, a decir que tenía razón en todo. Respiré hondo. Ricardo, pasé mi vida entera poniéndote primero. Tu educación, tu bienestar, tus sueños. Todo era sobre ti. Y cuando necesité, cuando estaba vulnerable, intentaste aprovecharte de eso. No fue solo el intento de quedarte con mi casa. Fue la mentira, la manipulación, la falta de respeto. Él agachó la cabeza. No tengo excusa. Fui egoísta, codicioso, terrible. Y entiendo si nunca puedes perdonarme. ¿Sabes qué es lo más triste, Ricardo? No es ni haber perdido la casa, es haber perdido a ti, al hijo que crié, que amé, por quien sacrifiqué todo. Ese hijo ya no existe. En su lugar hay un hombre que no reconozco. Mamá, no... Déjame terminar. Pasé mi vida entera poniendo a todos primero. Tu padre, tú, la familia. Yo siempre era la última. Y mira dónde me trajo eso. Me trajo a un lugar donde mi propio hijo intentó quitarme mi dignidad. Entonces no, Ricardo. Esta vez, no. Esta vez me elijo a mí. Él se quedó ahí parado, sin saber qué decir. Y fue en ese silencio que finalmente vi quién realmente era. No el niño dulce que arrullaba en mis brazos. No el hijo cariñoso que me abrazaba, sino un hombre egoísta, manipulador, que solo se preocupaba por mí, mientras yo le era útil. Y duele reconocer eso. Duele más que cualquier cosa que haya sentido en la vida. Pero era la verdad. Quiero que te vayas ahora, dije controlando las lágrimas. Y no vuelvas. Mamá, por favor, vete. Él me dio una última mirada. Una mirada que cargaba rabia, pena, desesperación. Después se dio vuelta y se fue. Oí la puerta cerrarse, el coche arrancar, el sonido de él yéndose. Y ahí me desplomé. Lloré como no lloraba en mucho tiempo. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por la familia que ya no tenía. Lloré por todo lo que había renunciado en la vida. Pero en medio de las lágrimas había algo más. Había alivio. Había libertad. Había la sensación de que, por primera vez en décadas, era dueña de mi propia vida. El lunes llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Don Sebastián vino a buscarme con una van que doña Beatriz había mandado. Cargamos las cajas, las maletas, las bolsas. No era mucha cosa al final de cuentas. Una vida entera cabía en 10 cajas. Di una última vuelta por la casa vacía. Pasé la mano por las paredes. Miré por la ventana de la cocina. Me senté por un minuto en el escalón de la terraza, donde Antonio siempre se sentaba. Le dije adiós a la casa, a los recuerdos, a la vida que había tenido ahí. No era un adiós triste, era un adiós necesario. El rincón estaba hermoso esa mañana. El sol pegaba en los jardines. Había gente caminando por los pasillos. Risas viniendo de la sala de actividades. Era vida pulsando, vibrante, real. Doña Beatriz me recibió con un abrazo. Bienvenida a casa, María. A casa. Aquellas palabras resonaron dentro de mí. Casa ya no era un lugar físico. Era donde me sentía segura, respetada, viva. Mi suite era perfecta, espaciosa, con baño propio. Una terracita pequeña con vista al jardín. Había espacio para mis cosas, para mis fotos, para mi vida. Comencé a desempacar y por primera vez en meses me sentí en paz. Tocaron la puerta. Era don Osvaldo, el señor que tocaba guitarra. Doña María, vine a darle la bienvenida. Supimos que va a ser nuestra nueva consejera. Así es, espero poder ayudar. Va a ayudar mucho. Necesitamos gente con experiencia de vida como usted, con historia para contar. Él me invitó a almorzar en el comedor con la raza. Fui, y ahí,
En esa mesa llena de gente que apenas conocía, me sentí más acogida de lo que me había sentido en los últimos años con mi propia familia. Los primeros días fueron de adaptación. Conocí más residentes, participé en las actividades, comencé mi trabajo como consejera. ¿Y sabes qué descubrí? Que era buena en eso. Buena en escuchar, en aconsejar, en ayudar a personas que estaban perdidas a encontrar un camino. Una semana después de mi mudanza, don Sebastián me llamó. María, necesito contarte algo. Ricardo y Clara perdieron el departamento. No lograron pagar las deudas. Sentí un apretón en el pecho. ¿Y ahora? Se fueron a vivir con los papás de ella temporalmente hasta reorganizarse. Los papás de ella aceptaron, pero dicen que está tenso allá. Imaginé a mi hijo viviendo como arrimado, dependiendo de la buena voluntad de los suegros. Parte de mí sintió lástima, pero otra parte, la parte que había aprendido sobre consecuencias, sabía que esto era necesario. Era la única forma de que aprendiera. «Preguntó por ti», continuó don Sebastián. «¿Qué preguntó? Si estabas bien, si eras feliz, si había alguna chance de que lo perdonaras». Me quedé callada por un tiempo, pensando. Perdón. Palabra tan pequeña pero tan complicada. Dile que estoy bien, que soy feliz, y que tal vez algún día podamos platicar, pero no ahora. Ahora necesito vivir. Voy a transmitir. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Doña Rosa estaba ensayando en el jardín, practicando los parlamentos de la obra. Don Osvaldo tocaba guitarra en la terraza. Doña Carmen pintaba. Vida sucediendo en cada rincón. Y yo estaba viva, finalmente, completamente viva. 3 meses después, estaba sentada en mi terraza cuando una muchacha se acercó. Ella era joven, debía haber llegado ese día. Estaba llorando bajito. «¿Usted es la consejera?», preguntó. «Soy María. Siéntate aquí conmigo». Ella se sentó, secándose las lágrimas. «Disculpa, es que mis hijos me trajeron aquí hoy. Dijeron que no hay forma de cuidarme y me siento tan desechada». Tomé su mano, esa mano temblorosa, asustada, y sonreí. «Sé exactamente cómo te sientes. ¿Y puedo decirte algo? No fuiste desechada, fuiste liberada. Y te voy a mostrar por qué». Pasé esa tarde conversando con ella, contando mi historia, escuchando la suya, mostrándole que era posible volver a empezar, que la edad no era el final, era apenas un nuevo comienzo. Y cuando salió de mi terraza, vi en sus ojos algo que reconocí. Esperanza. Fue en ese momento que entendí completamente lo que había hecho. No había sido venganza, no había sido rabia. Había sido amor propio. Había sido la decisión de no dejar que me trataran como desechable. Había sido decir, yo importo, mi vida importa, mi dignidad importa. Miré al cielo, ya comenzando a oscurecer, y platiqué con mi Antonio por primera vez en mucho tiempo, sin llorar. Lo hice bien, amor. Sé que querías que cuidara a nuestro niño, pero ya no es niño, y no podía dejar que me destruyera. Espero que lo entiendas. El viento sopló, meciendo las hojas de los árboles, y de alguna forma sentí que él entendía, que aprobaba, que estaba orgulloso de mí por finalmente haber puesto límites. Hoy, 6 meses después de mudarme para acá, puedo decir que soy feliz. No es una felicidad eufórica de esas de películas. Es una felicidad callada, constante, que viene de saber que estás donde deberías estar, haciendo lo que deberías hacer. Tengo mis días malos, días que extraño mi casa, días que pienso en Ricardo y me pregunto cómo está. Pero esos días son cada vez menos. Y en los días buenos, que son la mayoría, sonrío, me río, vivo. Porque al final la vida no es sobre cuántos años tienes, es sobre lo que haces con los años que te quedan. Y decidí que mis años no iban a ser desperdiciados en migajas de afecto, en manipulaciones disfrazadas de amor, en ser conveniente para personas que no me valoraban. Elegí dignidad, elegí respeto, me elegí a mí. Y si estás leyendo esto ahora, si tú también estás en una situación donde alguien está tratando de quitarte tu dignidad, tu paz, tu vida,
Te digo, elígete siempre. Siempre elígete a ti. Porque si no te eliges, nadie lo hará por ti. La dignidad debe ser protegida. El amor verdadero se revela en las elecciones que hacemos. Y a veces la elección más amorosa que puedes hacer es protegerte de quien debería protegerte. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te tocó de alguna forma, compártela con alguien que necesita escuchar esto, porque todo mundo merece saber que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para elegirse. Nunca es tarde para vivir con dignidad.